¿Cómo están, hermanos en Cristo a esta hora? Seguimos adelante estudiando este hermoso libro de Santiago y hoy meditaremos en el capítulo 5, versículo 7 al versículo 12. Acompáñenme en la lectura. Dice el versículo 7: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Cómo podemos los creyentes permanecer firmes mientras esperamos el regreso del Señor? ¿O cómo pueden los creyentes ser pacientes hasta el regreso del Señor? Santiago da 4 ejemplos de paciencia para animarnos a seguir adelante, aún en medio de dificultades. Tenemos el primer ejemplo, versículo 7. Voy a leer una vez más hasta el versículo 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El primer ejemplo tenemos al labrador. Si una persona es impaciente, no califica para ser un labrador, es decir, un campesino o un agricultor. Todo agricultor o todo campesino ha aprendido a ser paciente, porque ningún cultivo o sembrío aparecerá de la noche a la mañana, con excepción de la mala hierba. Y esto lo saben perfectamente los agricultores. Y ellos también saben que no tienen el control sobre el tiempo, porque puede ser que llueva mucho y esta lluvia puede causar que esta cosecha
que ellos están esperando se pierda, o puede ser demasiado sol, mucho calor, y esto también puede provocar que la cosecha pues se queme. Los judíos tenían dos estaciones lluviosas, la temprana entre octubre y noviembre, y la tardía entre abril y mayo. Santiago aquí va a representar al creyente como a un labrador espiritual que está buscando una cosecha espiritual. Los creyentes sembramos la semilla de la palabra de Dios en los corazones de los oyentes y esperamos ver los resultados. Pero ese resultado no se da de la noche a la mañana. Hay un proceso. De igual manera, existen estaciones como la que conocemos, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Existen estaciones para la vida espiritual. Algunas veces, aún el corazón del creyente también pasa por estas estaciones. Puede ser que ese corazón se enfríe y entonces el Señor tiene que comenzar a trabajar con ese creyente, tiene que comenzar a preparar ese corazón antes de que pueda sembrarle la semilla. Entonces Dios trabaja con nosotros. Una vez que trabaja o comienza a arar en nuestro corazón, prepara nuestro corazón para que podamos nosotros recibir la semilla. Jeremías capítulo 4 versículo 3 dice: el Señor dice a la gente de Judá y Jerusalén: cultiven terrenos no cultivados, ya no siembren entre los espinos. Dios es el que envía el sol y la lluvia en su bondad para regar y alimentar las semillas plantadas en el corazón de cada uno de los oyentes. Pero debemos ser pacientes para esperar la cosecha. Lo que sembramos ahora, cosecharemos después, en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Aquí está el secreto de la perseverancia. Cuando las cosas se ponen oscuras, difíciles, Dios está produciendo una cosecha en nuestras vidas. Recuerda que el labrador o el campesino no se queda sin hacer nada una vez que ha sembrado. Se mantiene trabajando mientras cuida su cosecha. Es decir, se mantiene activo, cultivando, manteniendo limpio su campo, para que pueda luego cosechar. El ser impacientes
principalmente con Dios, nos conduce a ser impacientes con nuestros hermanos en la fe, pero debemos evitar este pecado. Dios tiene su tiempo para obrar o levantar a sus siervos para el ministerio. El segundo ejemplo lo vemos en el versículo 10 y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. El segundo ejemplo que pone Santiago son los profetas. En Mateo 5, versículo 10 al 12 dice: dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. En el Sermón del Monte, Jesús también está hablando de los profetas como un ejemplo de victoria sobre la persecución. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que soportar grandes pruebas y sufrimientos, no solo por parte de personas incrédulas, sino también de aquellos que profesaban ser creyentes, es decir, que creían en Dios, que eran del mismo pueblo de Israel. Por ejemplo, Jeremías fue arrestado como traidor y arrojado a un pozo abandonado para que muriera. Jeremías 38:6 dice: entonces ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del príncipe Malquías, que se encontraba en el patio de la guardia. Lo bajaron con sogas, y como en la cisterna no había agua sino lodo, Jeremías se hundió en él. También tenemos el ejemplo del profeta Ezequiel, del profeta Daniel. Cada uno de ellos tuvieron que pasar por grandes dificultades, por sufrimientos que eran provocados por los mismos compatriotas. Pero el Señor los liberó. A Ezequiel, a Daniel, en el lugar donde él se encontraba. Por esto, Santiago está tomando estos ejemplos de estos hombres del Antiguo Testamento para que nosotros, los creyentes de este tiempo, nos animemos a pasar más tiempo estudiando la palabra de Dios, es decir, las Escrituras, para que podamos conocer a estos héroes de la fe. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4: todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellos recibimos, tengamos esperanza. El tercer ejemplo lo vemos en el versículo
11. La primera parte dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. El tercer ejemplo es Job. El libro de Job es un libro extenso, y en los primeros 3 capítulos está la prueba de Job, donde podemos ver que Job pierde su riqueza, pierde su familia y aún su salud. En los capítulos 4 al 31 leemos la defensa de Job al debatir con sus amigos y responder a sus acusaciones falsas que estos amigos hacen de Job. Los capítulos 32 al 42 presenta la liberación de Job. Primero Dios lo va a humillar, luego lo va a honrar y le va a dar el doble de lo que había tenido antes. Es que Dios siempre sabe lo que hace. Es difícil encontrar otro ejemplo mejor del sufrimiento. Todas las circunstancias estaban en contra de Job. Perdió sus riquezas y su salud. También perdió a sus hijos. Su esposa estaba en su contra, dice Job 2:9. Pero su mujer le dijo: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Su esposa manifiesta su impaciencia ante el sufrimiento y supuesto abandono de Dios en la vida de Job. A pesar de todo ello, Job fue paciente. No perdió la fe en Dios. Satanás había dicho, cuando estaba delante de Dios, que Job se iba a impacientar y que iba a abandonar su fe. Pero esto no fue así. Satanás siempre quiere que nos impacientemos con Dios, ya que un creyente impaciente es un arma poderosa en sus manos. Recordemos que la impaciencia de Moisés lo privó de ese viaje hermoso, de esa entrada a la tierra prometida. Números, capítulo 20, versículos 9 al 11 dice: Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo: Oíd ahora, rebeldes, haréis salir agua de esta peña para vosotros. Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia, y bebió la congregación y sus bestias. Este modo de actuar de Moisés, llevado quizás por la ira, lo privó de esta entrada a la tierra
prometida. La impaciencia también de Abraham resultó en el nacimiento de Ismael, el enemigo de los judíos. Dice Génesis 16, versículo 1 al 2, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizás tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Dios le había prometido a Abraham, pero pasaban los años y esa promesa no se cumplía. Entonces, él escuchó el pedido de su esposa, pues tuvo un hijo que le puso por nombre Ismael. Y esto, pues, a la postre resultó realmente un gran problema para los judíos. También tenemos la impaciencia de Pedro. Juan 18, versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Esta impaciencia casi lo convierte a Pedro en un homicida. Ahora, el versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí tenemos una exhortación, y esta exhortación parece que estuviera fuera del contexto, pero no es así. ¿Por qué? Porque si se ha sufrido, se conoce la respuesta. Es muy fácil decir cosas sin querer, aún hacer promesas a Dios cuando se está pasando por dificultades, cuando se tiene problemas. Uno de los propósitos en el sufrimiento es perfeccionar el carácter, el modo de ser de las personas. Seguramente Job fue una persona más madura después de haber pasado esta prueba. Finalmente tenemos el ejemplo de Jesús. Dice la segunda parte del versículo 11: y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Jesús sufrió la cruz, es decir, soportó la cruz, soportó esa forma vergonzosa, como dice la Biblia, de morir. ¿Por qué? Por el gozo de ver a muchas personas siendo liberadas, siendo salvadas de sus pecados, teniendo vida eterna. Dios quiere hacernos pacientes a todos, porque esto es la clave para las demás bendiciones. Romanos 5, versículo 3
al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y al salir aprobados nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando el creyente aprende a esperar en Dios, entonces Dios puede hacer grandes cosas por medio de él. Lo único o la única manera en que Dios puede perfeccionar el carácter de nuestra vida como hijos de Dios es a través del sufrimiento. Dios los bendiga y los guarde cada día.